Yahweh les bendice, tengan todos muy buenos días. Es para nosotros un privilegio dirigirnos nuevamente a ustedes a través de estos medios masivos y poder hacerles disponible el conocimiento de la exactitud e integridad de la Escritura. Estamos muy agradecidos con nuestro Abba Yahweh por todas las cosas grandiosas y maravillosas que ha hecho disponibles en este día y en este tiempo y a través de los tiempos anteriores, los tiempos que nos precedieron, y por todas aquellas personas que fueron diligentes para poder llevar el mensaje que nos ha llegado hasta el día de hoy. Está disponible también para aquellos en la actualidad poder conocer esos secretos que están plasmados y han estado escondidos aquí en la Escritura, esperando que nosotros seamos diligentes y que la escudriñemos como a tesoros para poder llegar a ese conocimiento. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas, cosas que no han subido al corazón del hombre, cosas que a muchas personas las tienen inquietas, y cuestiones de la vida que la gente se preguntan por qué es así. Mucha gente se hace la pregunta: ¿por qué, teniendo un Dios que es todo amor, por qué permite la guerra, la pobreza? ¿Por qué las epidemias? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué tanta ola de crimen a nivel mundial, sin darse cuenta de que hay un poder que es lo opuesto a lo que Él es? Él es el autor de la muerte, no nuestro Abba Yahweh. No, acuérdense que la muerte se introdujo en el ser humano, en toda la creación, a través de la desobediencia de un hombre, pero hubo alguien que causó que ese hombre desobedeciera. Y es lo que mucha gente no está entendiendo. Pero de todos esos temas, todas esas inquietudes que las personas tienen, las iremos respondiendo con el transcurrir de los tiempos. Porque a la verdad el tiempo es tan corto que a veces quisiéramos cubrir un tema, pero no lo logramos hacer. Así que conforme las enseñanzas van avanzando, se van tocando esos temas, se van expandiendo, para que la gente pueda tener ese conocimiento disponible hoy en día. En este día vamos a hablar sobre el respeto y la obediencia. ¿Qué es el respeto? ¿Qué es la obediencia? De acuerdo al mundo secular, son valores éticos y morales. Nosotros sabemos a la luz de la Escritura que la razón por qué también a estas cosas se le dicen valores es porque le dan cierto valor a la persona por lo que ella es y por la forma en que ella actúa, lo que esa persona transmite. Y el respeto y la obediencia son, por decirlo así, son fundamentos, son cimientos, es la base estructural para poder construir en la vida de cada persona. Prácticamente lo que es el respeto y la obediencia son valores basados en la voluntad de Yahweh y que están plasmados y están fundamentados aquí en la Escritura. Y nosotros como hijos, como obreros, como mensajeros, como embajadores que representamos a nuestro Abba Yahweh o Abba Yahweh. La palabra Abba es una palabra aramea, de origen arameo, que era la forma cariñosa en que los niños se dirigen a sus padres. Es como decir papito. Así que cuando ustedes oigan que nosotros decimos Abba en arameo o Ab en hebreo, lo que estamos diciendo es papito. Es la forma más tierna, como a veces las hijas le dicen a uno cuando se le acercan y le dicen a uno papi. Papi es la forma, se puede decir, corta de papito. Entonces, cuando yo digo a nuestro Abba Yahweh, estoy diciendo mi papito Yahweh. Es la forma cariñosa en que un hijo en la época antigua se dirigía a nuestro padre. Y el Hamashiach usaba esa palabra en cuanto a su padre. Así que nosotros debemos irnos reafirmando y tenemos que ir
estos cimientos de su palabra. Ahora, ¿qué es reafirmar? Para hacer una aclaración de esta palabra, para poder reafirmar los cimientos de lo que son estos valores a la luz de la Escritura. La palabra reafirmar significa o se traduce como volver a poner o volver a hacer. Y es volver a poner o hacer lo que ya estaba afirmado o lo que ya estaba establecido. Las personas, conforme han venido transcurriendo el tiempo a través del modernismo, a través de la tecnología, cada día se han ido desligando, se han ido alejando de la esencia de lo que nuestro Padre quiere que nosotros seamos. Cuando el Hamashiach, Yahshua, vino, revolucionó la mente de las personas en el pueblo hebreo. Ellos tenían la ley que se conoce, la ley del talión o la ley del ojo por ojo. Pero vino el Hamashiach y empezó a decir que perdonasen las ofensas. Empezó a decir, si te pegan en la mejilla, pon la otra. Les dijo a sus discípulos que si alguien les hacía cargar una milla, que ellos llevaran la carga 2 millas. Prácticamente él revolucionó, él puso en contra a la corriente, a las costumbres y a la forma de pensar en ese día. Hoy, hablar de perdón, incluso a muchas personas les cuesta perdonar. A muchas gentes les cuesta aceptar diferentes opiniones a lo que ellas están acostumbradas a hacer o lo que para ellos es correcto. Porque lo que para nosotros es culturalmente correcto, en otro país puede que no lo sea. Entonces tenemos diferencias de cultura, de opiniones, basadas en la forma en que hemos sido criados, en lo que hemos sido guiados y la forma en que nuestros padres nos han venido enseñando. Ahora, en cuanto a la Escritura, la palabra reafirmar, dije que es volver a poner o volver a hacer lo que ya estaba afirmado o lo que ya estaba establecido a la luz de la Escritura. Es como la palabra, se recuerdan en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Yahweh, que es agradable y es perfecta. La palabra renovación es la acción de volver a ser nuevo, de reanudar un proceso que se había interrumpido por X razón. Es volver a algo a su primer estado y dejarlo como nuevo. Es prácticamente restaurar. Así que reafirmar es volver al origen de las cosas, igual que la renovación. La palabra cimiento, esta palabra cimiento se le denomina así al conjunto de elementos. En cuanto a lo que es construcción, nosotros sabemos que al poner el cimiento para construir un edificio, ese cimiento va prácticamente en la parte central de una construcción, porque es la que va a detener la columna principal, que va a detener toda la estructura sobre lo cual se va a construir encima. Y esos elementos que componen ese cimiento, hoy en la actualidad, en la antigüedad ellos buscaban una gran roca de gran dimensión, de varias toneladas de peso, para poder construir un edificio encima. Hoy en la actualidad lo que se hace es una estructura de hierro, se vierte sobre ese molde de hierro una mezcla de cemento, grava y arena. Y ese es el fundamento para poder construir encima un edificio. Si ese cimiento no se pone, cuando venga una
fuerte tempestad, y si ustedes se recordarán, aquella parábola que está en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, está en Mateo 7, versículos 24 y 27, y en Lucas 6, 46 al 49, donde habla acerca de los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos, en el cual el Hamashiach hace referencia a un hombre que construyó sobre la roca. Vinieron lluvias, el río golpeó con gran ímpetu sobre la casa y la casa prevaleció. Pero vino otro hombre, él construyó sobre arena. Construyó su casa sobre la arena, y cuando vino la gran tempestad, vino el río, golpeó con gran ímpetu la casa y la casa se cayó. ¿Por qué? Porque no era un cimiento seguro, estable, y no era sólido. De igual manera, nosotros debemos tener cimientos que nos hagan poder resistir los embates de la vida y que nos hagan salir adelante de todas las circunstancias. Y eso lo vamos a hacer a través de la Escritura. Como dije, cimiento se le denomina así al conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir la carga o peso de una edificación. El cimiento también es parte de una edificación que queda enterrada y que sostiene toda la construcción, y es el fundamento o principio estructural sólido y resistente para dicha edificación. De acuerdo a cómo nosotros tengamos nuestras bases basadas en la Escritura, nosotros vamos a resistir ante los embates del adversario. El Hamashiach vino a deshacer las obras del adversario y nos dio las claves, nos dio la instrucción. El adversario siempre ha estado escondido tras de bambalinas. Él siempre se oculta, y el secreto del éxito de él para engañar al hombre radica en la forma secreta en que él actúa. Por eso es que en el libro de Génesis lo ponen como la serpiente, porque él es sigiloso para acercarse a la presa y poder al final devorarla. Por eso es que tenemos en la Escritura la imagen de la serpiente. Se le conoce como la serpiente antigua, la serpiente veloz, y un sinfín de nombres que se le da por la naturaleza, por la forma en que él actúa. El respeto y la obediencia son cimientos fundamentales para la convivencia sana, pacífica y armoniosa, y en unidad entre los miembros de una sociedad. Y el respeto, esa palabra procede de una palabra latina que es la palabra respectus, y esta es la acción de mirar atrás, pero con una mirada atenta. Más tarde, esta palabra se tradujo como poner atención o tener consideración. En la actualidad, la palabra respeto se define como la consideración o atención especial que se le tiene a alguien o a algo. El respeto se practica cuando se entiende que la libertad de acción, la libertad de libre pensamiento y la libertad de tener diferentes puntos de vista no deben ser causa de división, de desunión o de conflictos internos entre los miembros de una sociedad o los miembros de una familia. Y que a pesar de las diferencias nosotros podemos llegar a un acuerdo en beneficio de las partes involucradas. El respeto está relacionado con la veneración, el acatamiento que se le hace a alguien. Vayamos a nuestros libros, al libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 7. Allí encontramos un texto de Escritura donde se nos exhorta a que debemos ser respetuosos. Romanos capítulo 13, en el versículo 7,
Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Esta palabra, obediencia, es la acción de acatar. Es la acción de acatar a la voluntad del que manda, del que es superior, a someterse a lo que está establecido por la ley o por una norma. Prácticamente la obediencia es la cualidad de ser, por decirlo así, una persona sumisa, una persona que acata a las disposiciones de una persona superior. Nuestro Padre dejó establecido ciertos parámetros para que el hombre se someta. Así que la palabra someterse implica la libre voluntad o la capacidad intelectual que la persona tiene para obedecer al mandato de la persona que le está dando una orden. Siempre allí en el capítulo 13 del libro de Romanos, en el versículo 1, Yahweh deja establecida cierta orden, cierto orden jerárquico. Pero aquí en Romanos capítulo 13 veamos primero lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Yahweh, y las que hay por Yahweh han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Yahweh, resiste. O sea, está en oposición, está en contra. Y los que resisten a la voluntad de Yahweh, a la autoridad que Él ha dejado establecida, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, los que se encargan de poner orden, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. O sea, al que quebranta ese sometimiento por libre voluntad a las autoridades así puestas. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Quiero dejar algo bien establecido. Ustedes oyen este comentario que les voy a decir en los movimientos religiosos, y todos casi concuerdan con lo mismo, en lo que hoy se conoce como cristianismo. Ellos dicen, estos líderes, de que los gobernantes, que los presidentes en nuestros países son puestos, voy a hablar en la forma en que ellos lo dicen, son puestos por Dios. Y si el tipo es un, por decirlo así, dictador, era la voluntad de Dios que él estuviese, porque él así lo ha establecido. Si el tipo era un genocida, o sea, mataba en ciertas cantidades a la población, era la voluntad de Dios porque él así lo ha establecido. Miren, al pan, pan, y al vino, vino. Los que ponen a los presidentes y los gobernantes en cada país no es nuestro Ab Yahweh o nuestro Abba Yahweh, no, lo pone la gente. Algunos son impuestos por las personas que están en el poder.
ellos deciden a quién poner. En los países demócratas hay unos tipos de gobernantes que son por sucesión, que esos son los reyes, los emperadores, y están los otros que lo hacen por imposición, ya sea por a través de la lucha armada, y entonces ellos se imponen como gobernantes. Y están los otros donde son por, se le llama por el área o por la línea demócrata, por la democracia, que es a través de la elección, donde a la gente se le da la capacidad, el poder a través de un voto, de poder elegir a un X persona de acuerdo a su ideología y de acuerdo a lo que esa persona le transmite. Pero eso lo hace la gente. Ahora, ¿cuáles son las autoridades que nuestros padres ponen? Estas autoridades las ponen dentro de las congregaciones, dentro de lo que hoy se conoce como las iglesias. Y lo hacen porque la gente tiene la disposición de quererle servir. Y debido a la necesidad que se da de que se levante un líder para poder guiar a las personas, entonces esta persona por libre decisión decide dar su servicio. Entonces nuestro Padre, por decirlo de esta manera, les da la venia, les da la aprobación, los unge con su ruá y los enviste de poder para que estas personas puedan guiar a esas personas. Esas son las autoridades que nuestro Padre Yahweh ha establecido. De acuerdo al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que y él mismo constituyó a uno por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y maestros, a fin dice que es para perfeccionar a aquellos que han sido puestos aparte para la obra del ministerio. Y ellos han sido puestos hasta que todos lleguemos conforme a la medida de un varón perfecto, hasta el punto que todos nosotros permanezcamos unidos. Esas autoridades que él pone son dentro de la congregación. No está hablando de la gente allá afuera. No nos equivoquemos. Acuérdense de que Hasatán, el adversario, le dijo al Hamashías, y esto no lo voy diciendo solo ahora, lo vengo diciendo en diferentes enseñanzas. Hasatán le dijo al Hamashías, si postrado me adorares, te entregaré la gloria de todos estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Así que háganse la pregunta, ¿quiénes son los que están gobernando las naciones? Porque estas personas, de acuerdo al libro siempre, conforme a la escritura, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Creen ustedes que un presidente que va a consultar a una medium o un candidato que va para una elección popular va a ir a consultar a una profetisa o a una sacerdotisa o a una medium que por medio de los métodos de adivinación y por consultarle a los muertos vaya y le diga de que si va a ganar? ¿Creen ustedes que Yahweh le agrada a ese tipo de gente? Y viene aquí la gente y enseña de que esos presidentes y esos gobernantes en todas las naciones han sido puestas por Dios. No nos equivoquemos. Las autoridades superiores que él pone es dentro de la congregación, a dirigir a su gente, no a la gente de afuera. Ahora, vayamos a 1 Corintios capítulo 11 para seguir viendo esto sobre el sometimiento. 1 Corintios en el capítulo 11. Oigan bien lo que Shaul dice: sed imitadores de mí, así como yo del Hamashías. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí,
y retenéis que las instrucciones tal como os las entregué. Y aquí ponen un orden dentro de lo que es el seno familiar. Vean, entre la relación entre hombre y mujer. Pero quiero que sepáis, y estas son las autoridades impuestas por él, pero quiero que sepáis que el Hamashiach es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Elohim, Yahweh, es la cabeza de ¿quién? Del Hamashiach. ¿Ven un orden jerárquico aquí? ¿Ven la autoridad puesta por nuestro Padre? Yahweh, el Elohim es cabeza del Hamashiach, el Hamashiach es cabeza del hombre y el hombre es cabeza ¿de quién? De la mujer. Así quedó establecido de que el hombre es cabeza de la mujer después de el acto de desobediencia que ellos cometieron y por lo cual ellos fueron ¿qué? Separados, sacados fuera de la presencia de Yahweh. Colosenses capítulo 3, otro versículo de la Escritura, donde también deja establecido, porque es la segunda vez que él lo dice en el libro de Colosenses capítulo 3, en el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Adón. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Hoy vean, aquí ya no solo involucra a hombre y mujer, aquí hay otras terceras personas, porque después dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Yahweh. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, o sea, no les den motivo para que ellos no se desalienten, para que ellos no se desilusionen, para que ellos no se sientan apenados de ustedes. El respeto y la obediencia son cimientos fundamentales dentro de una familia. Dentro de la familia hay un orden establecido de acuerdo a lo que acabamos de ver a la Escritura. Y es un orden, es una autoridad que ya está establecida y a la cual hay que someterse. El hombre es cabeza de hogar, por lo tanto, él tiene la responsabilidad de cuidar, proteger, de autorizar, de supervisar, de proveer y de instruir. Primeramente tiene que instruir a su esposa, a su mujer, y consecuentemente tiene que también instruir ¿a quién? A su hijo, a sus hijos. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos padres hoy en día instruyen a sus hijos a que tienen que ser diligentes, a que tienen que ser esforzados, a que tienen que estudiar para que ellos sean hombres de éxito y de bien. Pero muy pocos padres instruyen al niño desde pequeño a someterse a la autoridad de nuestro Yahweh. Muchas personas van a las iglesias, pero a sus hijos los dejan en casa, viendo televisión o les dan teléfono para que los niños se entretengan, y los niños lo que menos hacen es oír la palabra de Yahweh. ¿Creen que es correcto? ¿Creen que es justo? Háganse la pregunta. ¿Es eso lo que nuestro Padre quiere? Porque si en el libro de Proverbios dice instruye al niño desde pequeño, eso implica de que tú lo empiezas a instruir, e incluso desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, y le empiezas a decir quién eres tú. Los niños reconocen la voz de sus padres y lo reconocen desde el vientre materno. Tú le puedes enseñar desde allí
Cuando él nace lo sigues instruyendo desde pequeño, aun cuando tú crees que él no sabe nada, porque es el error de todas las personas de decir, en una gran mayoría, está muy pequeño, él no sabe el niño. Y es un error, ¿saben? Los niños desde pequeños son pícaros, son más inteligentes que nosotros, ellos están aprendiendo. ¿Y saben cuál es el problema? Que aprenden lo malo que nosotros hacemos en el mayor de los casos. Todo ser humano tiene la tendencia desde su juventud, desde su niñez, inclinado hacia el mal. Si nosotros no corregimos a la luz de la Escritura desde pequeño a nuestros hijos, no nos estemos lamentando el día de mañana cuando ellos se desvíen y lejos de ser un hijo de honra, se nos vuelva un hijo para nuestra vergüenza. La mujer, de acuerdo a la autoridad establecida, ella se somete a la voluntad de su esposo. Y aquí tenemos una disyuntiva hoy en la actualidad, porque a través de la liberación femenina y a través de la defensa de los derechos de la mujer, las leyes que eran para el bien de su mujer, hoy las han vuelto un poco más abusivas y mucho más independientes, al punto de que ellas tratan la manera de no quererse someter a lo establecido por nuestro Abba Yahweh. Así que juzguen ustedes si es correcto hacer la voluntad de Yahweh o no. La mujer es la encargada de administrar. El hombre provee y la mujer administra, distribuye qué hacer con ese dinero, porque ella es la que siempre está pendiente de los pagos de recibo, de la luz, del agua, en unos países del gas, aquí hasta de pagar la cuenta del cable, internet, y un sinfín de la cuota que se da para el estudio de nuestros hijos, los medios de transporte que los llevan a los centros escolares. Ella sabe qué es lo que hay que pagar. Muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta de todas las cosas que hay que pagar. Ella administra, ella distribuye y ella es la encargada. Oigan bien, el padre instruye, pero la mujer es la encargada de enseñar. Lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Ahora, ¿qué de los hijos? Los hijos, ellos solo son responsables de una cosa, de obedecer. Efesios capítulo 5, en el versículo 21, encontramos aquí un maravilloso versículo de la Escritura, Efesios capítulo 5, versículo 21. Y aquí nos encierra a los tres y dice: someteos unos a otros en el temor. La palabra aquí está mal traducida. La palabra para temor también se puede traducir como obediencia o como para dar honra. Así que veamos desde ese punto del punto de vista. Someteos unos a otros en la obediencia a Yahweh. ¿Se oye mejor? Sí, no en el temor, es en la obediencia a la voluntad de Yahweh. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso es lo establecido, esa es la voluntad de Yahweh, eso es lo que es agradable para él y eso es lo que es perfecto. ¿Ven? Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como a Yahweh, porque el marido es cabeza de la mujer, lo vuelve a decir. Oigan bien, así como el Hamashiach es cabeza dentro de la congregación de el cuerpo, la cual, oye, vean bien esto, la cual es su cuerpo y él es su ¿qué? Su redentor. Así que, como la congregación está sujeta al Hamashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? En todo.
Maridos, que dice, amad a vuestras mujeres, así como el Hamashías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para ponerla aparte. Eso significa la palabra santidad, es la palabra kadoshim en hebreo, y la palabra kadoshim significa para los que han sido puestos aparte, para los que han sido purificados. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿a través de qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién se la presenta? A uno mismo, vean. A sí mismo, una congregación gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No hay nada impuro en ella, sino para que fuese, ¿qué? Pura y sin mancha. Así también los maridos deben amar a quienes, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Hamashías la congregación. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus ¿qué? Sus huesos. Capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Dónde? Sobre la tierra. Ahora, dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Dónde sé yo que es un mandamiento con promesa? Este texto de escritura que está aquí está en completa armonía en otros dos textos de escritura, que son el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Lo pueden anotar para que ustedes lo puedan confirmar ahí. ¿Ven? Allí está establecido por primera vez, donde él dice que los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. La palabra honrar quiere decir que los tiene que respetar. También implica que los tiene que obedecer. Así que respeto y obediencia ante todo hacia nuestros padres terrenales. Y en Deuteronomios capítulo 5, versículo 16, dice lo mismo. Deuteronomios capítulo 5, versículo 16. Pueden anotarlo y después pueden ir a sus escrituras y pueden confirmar eso. Así que, ¿quieren ser de larga vida en la tierra? Honra a padre y a madre. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, en el versículo 7, y dice, el principio de la sabiduría es obedecer a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe cómo se puede traducir la palabra insensato? Es una palabra a veces hasta grosera, los estúpidos. Así lo traducen en otra versión. Los estúpidos. Otros dicen los necios. Otros dicen los locos, los que son locos. Otros dicen los que son rebeldes. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de ¿quién? De tu padre. ¿Quién es el encargado de instruir? Instruir implica también enseñar, implica redarguir, que es corregir, y es reprender, quiero decir, y de allí implica también corregir. ¿Quién es el que supervisa? El padre. ¿Quién instruye? El padre. Pero ¿quién es la que enseña? Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vayamos al capítulo 6 siempre del libro de Proverbios. En el capítulo 6, en el versículo 20, encontramos otro texto de escritura y dice otra vez, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de ¿quién? De tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermes, te
guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Siempre los padres de familia quieren que todos los hijos sean hombres de éxito, que los hijos prosperen, e incluso muchas veces nosotros vivimos las victorias de nuestros hijos, los logros de él, y a nosotros nos regocija como padres lo que nuestros hijos están logrando. ¿Y ahora qué es nuestro Abba Yahweh? ¿Creen ustedes que él no se regocija al vernos a nosotros triunfar en la vida? ¿Pero en cuál vida? Yo sé que la Escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como también prospera tu alma. Ahora bien, Yahweh es Ruah, él es espíritu, y él solo puede dar lo que él es, y te da de toda su riqueza, de su esencia, de su poder y su naturaleza, y la deposita dentro de ti, para que tú todo lo puedas en el Hamashiach, que te fortalece desde el interior y te da poder, para que si todo lo puedes, entonces eres más que vencedor. Pero ¿en qué área de la vida? Muchas veces los padres estamos más preocupados que nuestros hijos sean hombres de éxitos en la vida secular, pero ¿qué en la vida espiritual? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos como nuestro Abba Yahweh quiere que nosotros les enseñemos? ¿O nosotros como padres les estamos delegando a otros, como tenemos por costumbre? Muchas veces los padres creemos que son los maestros, los responsables de hacernos buenos hijos, de educar a nuestros hijos. No, esa es nuestra responsabilidad. No es culpa del maestro que el niño se porte mal. Porque si uno como padre no le enseña a respetar y a obedecer las autoridades escolares, porque en cualquier institución pública, privada o en cualquier sociedad hay normativas para el bien común y para podernos relacionar mutuamente, respetando a cada uno. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a respetar en el mundo secular, tampoco ellos van a sentir respeto hacia las cosas espirituales y mucho menos van a tener el deseo de querer ir. Así que nosotros como padres somos responsables. Si no lo estamos haciendo, ¿saben qué? Eso es causa de vergüenza. No para nuestro Abba Yahweh, es causa de vergüenza para nosotros mismos. Y eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. Vayamos a Proverbios 15, versículo 20. Unas páginas adelante. Proverbios 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia ¿a quién? La que le enseñó, la que lo mantuvo en su vientre durante 9 meses, aquella que lo cuidó, aquella que se privó incluso de un bocado de comida con tal de que su pequeño hijo se fortaleciera y creciera y tuviera las defensas suficientes para poder él desarrollarse y llegar a la plenitud de un hombre maduro, desarrollado. Y se han dado casos de que hay personas, hay hijos que desprecian a sus madres. Vayamos al capítulo 17, versículo 25. 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. ¿Quién? El hijo necio, el hijo rebelde, el hijo que no se somete, el hijo que es ingrato y desagradecido, le causa pesar, le causa dolor, le causa amargura.
y le causa tremenda tristeza a un padre. Ese es el hijo necio, el hijo rebelde. Ahora, ¿se imaginan a nosotros como hijos de nuestro Yahweh? No someternos a su voluntad, no reconocer la autoridad que Él tiene sobre nosotros. ¡Wow! A esto se refería una persona cuando una vez dijo que éramos como hijos, éramos unos desgraciados. No lo quiso decir como una ofensa, no, es que somos tan ingratos y muchas veces nos está yendo tan mal, pero nosotros no deberíamos ser llamados hijos, pues, así de esa manera. Por eso es que han habido veces que hay padres de familia que en su gran dolor, en su gran pesadumbre le dicen, vete de mi casa, ya no eres mi hijo. Aunque por dentro, ¿saben qué? Uno se está desgarrando. Parte de uno está muriendo porque causa pesar. Vayamos capítulo 23. Versículo 22 dice, quiero ver, 23, 22, no, versículo 19 es, Proverbios 23, 19, oye hijo mío y sé sabio, sé prudente, sé sobrio y endereza tu corazón al camino en el que te instruyó tu padre desde pequeño, y no estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón emprovecerán, y el sueño hará vestir de vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la veas de menos, no la menosprecies a la ancianita, si ella se sacrificó por ti. Ella se esforzó por ti, ella pasó desvelo y noches de angustia y de hambre por ti. Cada uno de nosotros tiene la libre voluntad, la libre decisión de hacer la voluntad de nuestro Padre. Y vayamos a Malaquías, y con esto vamos a cerrar. En el libro de Malaquías encontramos una exhortación que Yahweh hace a los sacerdotes encargados de instruir al pueblo. Y en Malaquías capítulo 1, versículo 6, oigan bien el reclamo de nuestro Padre hacia esa gente ingrata. Y nosotros no somos la excepción, porque saben que nosotros sabemos que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, salado, apartado, agradable, en olor grato a nuestro Padre, como un sacrificio de nuestro servicio hacia Él. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no son obedientes? Malaquías 1, versículo 6. Si soy Señor, ¿dónde está? Y aquí la palabra es, ¿dónde está el respeto hacia mí? ¿Por qué no me respetan? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, todavía. Dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan de inmundicia. ¿Se recuerdan la enseñanza de limpiaos de toda levadura, de maldad, de maldicia, de la vieja naturaleza, la vieja levadura que está en nosotros? ¿Se acuerdan la enseñanza acerca de la raíz de amargura, que cómo nos contamina los unos con los otros al punto que nos divide y nos separa? ¿Se recuerdan la enseñanza de despojaos de todo sobrepeso que os asedia? Todas esas enseñanzas que hemos venido dando nos lleva a este punto y a este reclamo que nuestro Padre está haciendo aquí. Y dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, en el caso de nosotros
nos hemos vuelto inmundos hacia Él por no someterlos y obedecerle. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego, o sea, tu sacrificio no va con la intención de agradar a nuestro Ab Yahweh. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tus príncipes. Presenta una obra ante tus patrones mala. Sé negligente con lo que te asignan. ¿Y saben qué va a hacer tu patrón? Te va a echar del trabajo. Nuestro Padre espera, así como aquel hijo que se fue y pidió la herencia y se la gastó y después llegó a una situación tan miserable de llegar hasta comer y desear comer lo que comían los cerdos. Espiritualmente, cuando nosotros desobedecemos, nos separamos, nos apartamos de la voluntad de Yahweh, entramos en esa situación. Y esas son figuras literarias que nuestro Padre ha plasmado, son parábolas que ha dejado allí, donde el Hamashiach decía que así como vuelve el perro al vómito y el lodo a su y el cerdo a su lodazal, así también es el hombre que se aleja de Yahweh. Son parábolas para darnos una idea de cuál es la situación tan degradante a la que Satán nos lleva a separarnos. Dice aún: preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Elohim para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. Aún en el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Yahweh, no cambio por estos hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Las cosas que se escribieron desde antes del día de Pentecostés son para nuestra enseñanza. Y dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, así dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis, aún muchas veces nosotros decimos: si yo estoy bien, tengo trabajo.